Buenas tardes, somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestra práctica del generador de funciones con OPAMPs. Estos son un poco de los temas que vamos a estar abordando y bueno, finalmente comenzamos. Nuestro objetivo se basa en diseñar un generador de funciones mediante el uso de amplificadores o PAMs. Esto quiere decir que nosotros vamos a hacer desde la creación de un oscilador hasta la transformación de la señal en forma cuadrada, triangular y sinusoidal. Bueno, continuando con el marco teórico, es importante recordar lo que es un amplificador operacional. Un amplificador operacional, también conocido como OPAMP, es un circuito integrado que puede realizar operaciones y también amplificar señales. De ahí viene su nombre. Puede funcionar como comparador, como amplificador, como filtro y bueno, realizar diversas operaciones desde una suma hasta una integral. Es importante tener en cuenta la diferencia entre el amplificador inversor y no inversor. En el inversor, esto puede aumentar la amplitud de una señal eléctrica sin invertir la fase. Esto quiere decir que en una entrada positiva dará una salida positiva. Mientras tanto, el no inversor amplifica una señal de entrada mientras invierte su polaridad o fase, de una manera controlada en un ángulo de 180 grados. Para esta práctica vamos a estar utilizando un OPAMP integrador, que es un derivado de los amplificadores operacionales. Este circuito realiza la operación matemática de la integración sobre cualquier señal de entrada. De esta manera nos proporciona la integral de la señal durante el tiempo. Por otro lado, para generar la señal requerida, vamos a utilizar un oscilador, pero para empezar, un oscilador es un circuito que genera una señal eléctrica periódica que convierte la energía corriente continua en una corriente alterna en diferentes frecuencias y formas de onda. En este caso estaremos creando la cuadrada, la triangular y la senoidal, ya que requiere un circuito oscilante, un amplificador y un circuito de retroalimentación. Es importante mencionar que el duty cycle es la relación existente entre el tiempo de una señal en el estado activo con su periodo. Es importante mencionar que hemos hecho el uso del integrado 555, ya que es un componente fundamental en la electrónica, ya que en el uso de su versatilidad y facilidad, pues nos ayuda a crear y permitir generar ondas cuadradas con una frecuencia más precisa. Este cuenta con dos modos de operaciones, el modo monoestable y el modo estable. Más adelante hablaremos de esos, el uso de uno de ellos. Y bueno, en este contiene internamente elementos analógicos y digitales, pues que le permiten generar retardos en lo que es oscilar a una frecuencia específica, o también puede funcionar simplemente como un flip-flop. Bueno, entonces una vez que conocemos cómo se encuentra conformado el circuito integrado 555, vamos a considerar utilizar su forma estable. Esta configuración para el circuito 555 nos permite realizar una señal periódica cuadrada cuya frecuencia estará determinada por las dos resistencias R1 y R2, así como el capacitor. Cambiar estos valores permitirá cambiar el ciclo, el tiempo de carga y el de descarga, es decir, el duty cycle, y por lo tanto la frecuencia. De esta manera, para el desarrollo, tenemos la transformación de funciones. Para esto, vamos a utilizar la función del integrador de señales y estas funciones se van a integrar dependiendo de la señal de entrada que tenemos. Vamos a obtener una relación con la resistencia que vamos a utilizar para cada una de las señales. De esta manera vamos a obtener la transformación de la señal de entrada. Este es el diseño del circuito integrador. Como podemos ver, se ha adaptado para que tenga una menor saturación, utilizando dos resistencias, una llamada RF y otra resistencia que va conectada a la tierra del mismo PAM. Tenemos la señal de entrada cuadrada y la señal de entrada triangular, ambas con su resistencia RF, que tienen una relación que se ha adaptado para que esta saturación sea menor y podamos visualizar la señal de una manera mejor. De igual manera, la resistencia positiva está en paralelo con ambas resistencias, la de entrada y la de RF. Como se mencionó anteriormente, vamos a necesitar un oscilador de 50% de ajustable, ya que en el funcionamiento de este mismo genera pulsos, que significa que el voltaje del emisor del transistor es la calidad del día menor que el voltaje de la fuente. Esto quiere decir que dependiendo de la carga y descarga va a tener una simetría los resistores con los capacitores. Y para esto se genera una serie periódica. En este caso vamos a aprovechar que se genera una señal cuadrada y de ahí vamos a generar o transformar nuestras señales en triangulares y senoidales con los amplificadores operacionales. Bueno, es importante mencionar que el oscilador 555 nos permite tener una señal cuadrada
que oscila entre valores de 0 y 5 voltios en este caso, pero no atiende a señales negativas. Es por ello que utilizamos un comparador comparando con 0,1 volts, de tal forma que en cuanto detecte una subida de voltaje, es decir, cuando se encuentre en su estado encendido, le- eh, el op-amp devolverá una saturación positiva, en este caso de más 1 volt, y cuando detecte un valor menor a este, es decir, cuando la señal se encuentre en un cero lógico, el op-amp se saturará de forma negativa, mostrándonos un -1. Esto nos permitirá tener una señal cuadrada que oscile entre valores positivos y negativos, lo cual será útil para las próximas formas de onda. De esta manera, la primera señal cuadrada ingresará al primer integrador. Lo podemos ver que están ajustados dependiendo del diseño que se usó para cada op-amp, pero es el mismo elemento. Tenemos las resistencias, las cuales fueron igualmente ajustadas para los valores de la señal cuadrada. Esta nos va a entregar después una señal triangular, la cual entrará al siguiente op-amp, bueno, el siguiente integrador, y nos arrojará una señal sinoidal. Bueno, y en esta parte de nuestro circuito estará dada la selección y la amplificación, donde la selección estará dada por un switch de tres posiciones, donde la primera será la cuadrada, la del medio la triangular y la tercera la sinusoidal. Mientras que para la amplificación, esta se estará modificando mediante un potenciómetro de 10K, como aquí se puede observar. También este se verá reflejado en el osciloscopio, donde aquí si esta se empieza a interactuar, pues en el osciloscopio deberá reflejarse. Mientras que para el switch, si aquí ahorita está seleccionado este switch, aquí deberá reflejarse la sinusoidal. Bueno, y finalmente tenemos el oscilador funcionando. En este caso podemos observar los diferentes tipos de señales: una señal cuadrada, una señal triangular y una señal sinusoidal. Tarda un poquito en adaptarse al hacer el cambio, sin embargo, eh, obtenemos los distintos tipos de señales. Nuevamente está el cambio, la triangular, la cuadrangular, y bueno, con esta parte podemos aumentar la amplitud de la señal, igualmente hay que disminuirla, y finalmente para modificar la frecuencia solamente basta con modificar el potenciómetro de este lado, o por el contrario, acelerarlo. Bueno, siguiendo con los resultados, tenemos por medio de Proteus las exportaciones de las gráficas dadas por el mismo software. Aquí se presentan las gráficas o las formas de enseñar por individual, ya que en el eje de las X se presentan los hertz, mientras que en el eje de las Y se presenta el voltaje pico pico. En la primera gráfica podemos ver una señal cuadrada dada directamente por el osciloscopio, consecuentemente por un integrador. Tenemos la señal transformada en forma triangular y después se genera la salida de esa señal triangular, se transforma con un amplificador integrador en una señal sinusoidal. Igualmente tenemos aquí los voltajes pico pico y exportados desde la simulación de Proteus. Y finalmente, como conclusión, es importante mencionar que los amplificadores operacionales, mejor conocidos como OPAMP, son muy útiles para realizar distintas operaciones, en este caso una integral, dado que la señal de entrada la podemos ver como una función matemática y por lo tanto al realizar una operación sobre la misma, como es la integración, permite obtener otro tipo de onda. También es importante mencionar que cuando se está trabajando con amplificadores operacionales se debe evitar la saturación de los mismos, ya que esto evitará, bueno, esto mostrará cortes, digamos, en la señal, por ejemplo, en la señal triangular, provocaría que se vea como cortado el piquito de la señal. Por otro lado, mencionar que utilizamos distintas etapas para cada una de las partes de este generador de funciones. Como primera etapa está el oscilador, posteriormente las etapas de integración según el tipo de señal que se requiera, y finalmente la etapa de selección y amplificación. Para esto, el simulador presenta distintos tipos de op-amps, cada uno con sus características. Entonces es importante saber utilizarlos y saber la forma en la que se deben polarizar sobre todo.
Y finalmente podemos realizar una interpretación de los gráficos observando que tenemos distintos tipos de señales a amplitudes distintas, frecuencias distintas, según se requiera en su aplicación. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.